Del Señor, los bendecimos en el nombre de Jesucristo para recibir la palabra y recibir gracia en este tiempo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, vemos que Pedro y Juan están ante el concilio, y el problema que Pedro y Juan van a enfrentar en ese momento es el problema que estamos enfrentando en este tiempo también. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa diferencia que en el concilio acusan a Pedro y a Juan? Es: ¿por qué tú has hablado de Jesús? ¿Por qué tú estás predicando sobre Jesús, verdad? Eso es lo que en el fondo los fariseos están diciendo. ¿Por qué has hablado de Jesús? ¿Por qué anuncias la resurrección de Jesús entre los muertos? Y hoy en día, cuando vemos las noticias, ahora que está el internet y todo, ahora que ha pasado las Olimpiadas, vemos que cuando un deportista o alguien hace un gol en un campeonato o gana una carrera y de pronto aparece con una vincha que dice Jesús, o se levanta la camiseta y dice Jesús es el Salvador, rápido lo sancionan, rápido ponen una sanción a esas personas, rápido dicen está prohibido levantar o hacer cosas religiosas, está prohibido mencionar el nombre de Jesús en tales eventos públicos. Y rápidamente vemos que ese problema es un problema que no se repite ahora, que no es de ahora que están tratando de parar que el nombre de Jesús sea proclamado o que el nombre de Jesús se dé a conocer a través de deportistas famosos, cantantes famosos que tienen mucha influencia en la sociedad, sino que vemos que Pedro y Juan están sufriendo y van a sufrir el mismo problema en su época. Los fariseos están diciéndole, resentidos, le dicen de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Entonces, época tras época vemos que siempre la sociedad no creyente, y que tiene mucho poder además en esta tierra, está tratando de parar el Evangelio, está tratando de parar el nombre de Jesús sea proclamado correctamente, como lo hizo Pedro y Juan ante el concilio. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que la humanidad en general está atrapada en el problema fundamental de Génesis 3. La humanidad en general está atrapada en un problema espiritual, Génesis 3. Ese problema espiritual de separación, de pecado, de maldición, de separación de Dios. Y en Hechos 13 vemos que aparece el mago, el chamán, ¿no? Es la cultura que se repite época tras época también en estos tiempos. No solamente la humanidad es atrapada en un problema espiritual muy fuerte, sino que Satanás, que es un ser espiritual, además que la Biblia lo relata y la Biblia describe su gran poder y describe la forma como va a destruir al ser humano a través de Génesis 3, Satanás ha conquistado y está conquistando a la humanidad. En Génesis capítulo 6 habla mucho de la maldad de los hombres, la maldad de los hombres. Y en Hechos 16 aparece una adivina en el camino de Pablo. Entonces vemos que Satanás constantemente está en la cultura. Esto lo decíamos hace unas semanas. Hoy los adivinos en nuestros países hispanohablantes tienen canal de televisión, tienen canal de radio. Antes estaban en los bosques, estaban en las ciudades más alejadas. Por ejemplo, en el Perú, los chamanes o los adivinos antes estaban en el norte del Perú. Si alguien del sur o de la capital o de la selva querían ir en la selva, tenían que buscar adentro en las montañas o tenían que viajar al norte del Perú para visitar a los chamanes, ¿verdad? Los hermanos que son peruanos saben muy bien esto. Pero hoy en día no. Hoy en día esta cultura de adivinación ha entrado a las grandes ciudades. Ha entrado, hay ferias, están en todos lados la cultura de la adivinación. En la capital, en nuestras capitales tienen programas inmensos, hasta hacen conferencias de adivinación, de adivinos, hacen conferencias de adivinos. ¿Y eso qué lectura nos da a nosotros en nuestro campo espiritual? ¿Por qué la sociedad está aceptando la adivinación y está buscando la adivinación? ¿Por qué? La respuesta es bien simple cuando miramos espiritualmente. Lo que sucede es que las personas, los seres humanos como nosotros, están buscando respuesta espiritual a su vida. Como están buscando respuesta espiritual a su vida y no la tienen, van a los adivinos para saber del futuro. Es lo que le pasó a la mujer samaritana, lo que hablábamos la semana pasada. La mujer samaritana no solamente cuando se encuentra con Jesús está buscando el agua de beber, no. Ella es una mujer que tenía 5 maridos. Ella estaba buscando algo más que el agua de beber. Ella estaba buscando la respuesta para solucionar sus problemas espirituales.
Es por esa razón que Jesucristo se le revela a ella como el Cristo. Y la mujer samaritana entiende que Él es el Cristo. Entonces no solamente la gente hoy en día está buscando en el adivino saber el futuro, saber lo que va a pasar con su empresa, con sus negocios, sino que están buscando la respuesta que le dé paz, tranquilidad, la respuesta que le devuelve el camino a Dios, que es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hay una cultura en este tiempo muy fuerte en nuestros campos hispanohablantes. Y no solamente hay una cultura oscura, sino que está solamente en las ciudades, sino que está en todos los lugares. En todos los lugares. En Génesis 11 habla de la Torre de Babel, dice que fueron esparcidos por todo el mundo. Los de la Torre de Babel, recordemos que ellos querían llegar al cielo, ¿no? Querían hacer una torre para llegar al cielo y ser como Dios, y fueron esparcidos. Y hoy en día, ¿cómo vemos esa Torre de Babel? A través de Hechos 19, cuando vemos que toda Asia está adorando a la diosa Diana, la diosa de los Efesos, y hay un mundo de idolatría muy fuerte, porque el mundo de la idolatría tiene sus propias finanzas, tiene su propio culto, tiene su propia manera de adoctrinar a los seres humanos. ¿Para qué? Para creer y para tener fe a través de los ídolos, a través de las imágenes. Y la Biblia es el único libro escrito, sagrado y divino, que nos dice: no te hagas imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra, en las aguas, ni debajo de las aguas. Éxodo 20, del 4 al 5. La Biblia nos dice claramente que todo lo que los gentiles sacrifican a ídolos, se está sacrificando a los demonios. 1 Corintios 10, 20. Y eso deja una herencia espiritual en nuestra sociedad. Por eso cuando nosotros vemos el campo hispanohablante, vemos un campo donde hay mucha pasión, donde hay gente que tiene mucha fe, donde hay gente que quiere salir adelante como nosotros, pero que es un campo de desastre y está atado espiritualmente. Y las personas están buscando, como lo buscamos nosotros en un momento, una respuesta espiritual. Una respuesta espiritual. Entonces, el Señor nos va a dar la respuesta. Y el Señor va a llamar nuestra vida. ¿Para qué? Para dar respuesta en Cristo Jesús. Al igual que llamó a Pedro. Es tremendo, hermanos, que el Señor tiene un contenido en tu llamado, que es el mismo contenido que se aplica a Pedro. Y lo vamos a ver en el punto 1, el llamado de Pedro, mi llamado, y ese contenido es: sígueme. Sígueme, dice el Maestro, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19. En el momento que nuestro corazón se abrió por el Señor para aceptar y para confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese momento el Señor te dice: sígueme. Sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme, que a través de ti va a ser revelada la respuesta del Cristo a una sociedad, a una región, a un campo específico que el Señor ha preparado para tu vida, para tu camino de fe, para tu camino de misión. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y Pedro da una gran respuesta en Mateo 16, 6 al 19, cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor va a bendecir a Pedro doble. Dice: bienaventurado, ¿no? Doblemente bendito eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y esa bendición es nuestra hoy en el nombre de Jesucristo. Somos aquellas personas que tenemos un llamado porque hemos podido, por la gracia de Dios, confesar que Jesús es nuestro Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro va a continuar su vida de fe, y Jesús va a llamar a Pedro al monte en la transfiguración, en Mateo 17, y Pedro va a ser testigo de un acontecimiento divino, en donde desaparece Elías, desaparece Moisés, y solamente queda Jesús. Y el Señor nos muestra a través de este pasaje que nosotros, los seres humanos, tenemos que buscar como creyentes solo a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el llamado que nos da. Pero luego Pedro va a recibir una misión importante en su vida, en Mateo 28, juntamente con los discípulos.
En Mateo 28, 19 el Señor les va a decir: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nuestro llamado no solamente es que confesemos a Jesús como el Cristo, no solamente es que sigamos al Maestro, que es lo que muchas iglesias hacen muy bien, sino que nuestro llamado es que nosotros podamos ser discípulos de Cristo, discípulos del Evangelio. Y un discípulo es aquella persona que puede dar respuesta al problema fundamental del hombre, al problema de separación, de pecado. Un discípulo es aquella persona que va a entender su autoridad espiritual. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, los llama al monte, Jesús los llama al monte y les dice: les doy toda autoridad para echar fuera enfermedades, para pisar serpientes y hollar escorpiones. ¿Y para qué? Para que prediquen el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Maestro. Pero vemos que Pedro va a caer en su propio plan, en su llamado. Y muchas veces nosotros caemos en nuestro propio plan, en nuestro llamado. Y es ahí donde aparece la mítica frase o la famosa frase: tu plan va a fracasar, ¿verdad? El plan de Pedro, ¿cuál era? El plan de Pedro era proteger a Jesús, era proteger al Maestro, ¿no? Cuando el Maestro dijo que lo iban a arrestar, le iba a pasar algo muy, muy feo, Pedro dijo: Maestro, yo te defenderé, ¿no? Yo saldré adelante, ¿no? Y el Maestro le dice: Pedro, cállate, cállate. Pedro estaba haciendo su plan, era su plan personal, era su motivación personal lo que lo movía, porque Pedro aún entendía lo que Jesús les estaba diciendo, lo que era necesario que Jesús pase. Entonces, muchas veces nosotros hacemos nuestros planes y fracasamos en nuestros planes, en el intento, seguramente con buen corazón, porque Pedro tenía buen corazón de hacer las cosas. Pero Pedro fracasa en su plan cuando Pedro niega al Maestro. Pedro lo niega 3 veces y se asusta, y el miedo hace que Satanás entre en la vida de Pedro, lo confunda y Pedro se sienta miserable. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos miedo, estamos abriéndole la puerta al diablo para que nos engañe, para soltar la palabra, el pacto. Entonces el temor no debe ser parte de nuestra vida de fe, no debe ser parte de nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque tengo autoridad en Cristo Jesús. Cuando venga el temor, tengo que identificar rápidamente que es Satanás quien me quiere atacar. Recordemos que Satanás solamente tiene dos alternativas: o te ataca o huye. Más no puede hacer. Si tú empiezas a tener miedo de tus decisiones, a tener miedo de tu fe en el Señor, Satanás te va a atacar y te va a confundir y te vas a sentir triste en un momento determinado, como se sintió Pedro al negar a Jesús. Entonces nos paramos con autoridad, Marcos 3, del 13 al 15. ¿Por qué? Porque hay una revelación que Jesús más adelante, cuando va a ver a Pedro otra vez, Jesús lo vuelve a llamar a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro tristemente le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pedro, tienes que llevar la palabra a los remanentes, tienes que llevar la palabra a los campos que están sufriendo el problema fundamental de Génesis 3, que están siendo oprimidos por el chamanismo, por la adivinación, por la idolatría, simplemente porque por no conocer algo tan simple y este misterio tan profundo que es el problema fundamental de Génesis 3. Solamente tiene una salida, la cual es Jesús el Cristo, quien ha muerto, quien fue crucificado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 3 al 5. Entonces Pedro va a entender: voy a apacentar las ovejas, voy a ir a predicar el Evangelio. Y la vida de Pedro va a cambiar completamente cuando Jesús vuelve a llamar a Pedro y a los 12, vuelve a llamar al monte del Olivar. ¿Para qué? Para darles una misión por 40 días y hablarle del reino de Dios. En esa reunión de los 40 días, Pedro va a cambiar todo lo que se había grabado en él en Génesis capítulo 3. Pedro va a cambiar su raíz, va a cambiar su naturaleza junto con los apóstoles. ¿Por qué? Porque va a entender que Cristo es el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros confesamos a Cristo en nuestra vida, estamos estableciendo el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en donde quiera que vayamos. Porque el reino de Dios es igual a Cristo. Mateo 12, 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios,
ciertamente ha llegado a mi vida, ¿qué cosa? El reino de Dios. Entonces Pedro va a entender que en Hechos 1:3 el pacto del Monte del Olivar va a ser el pacto que va a cambiar su vida completamente. Va a dar un punto de inflexión espiritual a su vida completamente. Y no va a tener miedo, no va a volver a negar a Jesús, va a poner su vida al frente del Evangelio, aunque estén perseguidos, aunque sean quemados en la hoguera, aunque sean devorados por los leones, aunque sean crucificados, aunque sean apedreados, aunque sean azotados. Pedro se va a parar firme por el Evangelio de Cristo Jesús. Y hoy en día la palabra nos llama a nosotros a ser esos mismos cristianos, que podamos estar al frente, dispuestos a ser apedreados, azotados, dispuestos a ser, ¿qué cosa? Señalados por la sociedad. ¿Por qué hablan de Jesús? Dicen hoy en día la gente. Un deportista sale Jesús en una vincha y todos lo lapidan, lo sancionan. Y es la misma historia que pasó Pedro y Juan en el concilio cuando levantaron al cojo. Es el mismo problema. El problema es que, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere el mundo, la cultura oscura? ¿Qué quiere? No hablen de Jesús. No proclamen a Cristo. Eso es lo que quieren. Y los discípulos van a entender en Hechos 1:3 que es necesario hablar del reino de Dios en este tiempo. Que es necesario hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tu vida, nuestra vida, tiene un llamado especial. Efesios 1:3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos, sin mancha delante de Él. Amén. Es tremendo, hermanos. Es tremendo que el mismo llamado que Pedro experimenta con Juan es el llamado que tenemos hoy nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido llamados antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Colosenses 1:16. Hermano, nuestra vida ha sido creada para Él y por medio de Él. Y por esa razón, nosotros siempre confesamos que Jesucristo es la solución a todos los problemas. Por esa sencilla razón, porque tu vida, nuestra vida, la vida de un creyente ha sido creada por medio de Él y para Él. Entonces, cuando entendemos este pacto, entendemos este llamado, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio nos va a dar la victoria, que el Evangelio nos va a dar evidencia día a día, semana a semana, mes por mes, año tras año. Y nuestra vida va a avanzar, va a crecer. Vamos a tener encuentros con personas diferentes, vamos a viajar a diferentes lugares, vamos a ir a diferentes lugares a encontrar lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho. Nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos nuevamente después de tanto tiempo. Vamos a tener evidencias, de repente nuestra familia va a crecer, nos vamos a hacer abuelos, nos vamos a hacer padres, nos vamos a hacer tíos, nos vamos a hacer... Y vamos a experimentar cosas extraordinarias porque en Cristo está la victoria y la evidencia. El hermano Franco no quiere ser abuelo todavía. Todavía falta un poco más. Entonces, vamos a establecer la evidencia, que es lo que Pedro y Juan ante el concilio van a experimentar. En Hechos 4, del 1 al 4, dice la palabra que fueron arrestados. Ese arresto, hermanos, es la estrategia de Satanás para parar el Evangelio. El arresto que sufre Pedro y Juan es la estrategia de Satanás para parar el Evangelio. ¿Y por qué fueron arrestados Pedro y Juan? Por rumores, por envidia, por resentimiento, por oposición al Evangelio y para diluir el Evangelio. Fue por esa razón que fueron ellos arrestados. Y hoy en día la iglesia cristiana vive de la misma manera. Dentro de la iglesia cristiana vemos muchas veces rumores, vemos muchas veces envidia, vemos muchas veces resentimiento, y cuando nosotros permitimos eso dentro de la iglesia cristiana, estamos oponiéndonos al Evangelio de Jesucristo sin darnos cuenta, y Satanás nos está engañando por esos canales. Y no solamente nos oponemos, sino que permitimos que el Evangelio se diluya en nuestra vida, se diluye en el campo, y el campo perece. Porque lo que vivieron Juan y Pedro frente al concilio, como rumor, envidia, resentimiento, es lo que hoy en día sigue atacando a la iglesia por dentro y está como una raíz que no puede salir. ¿Por qué? Porque no estamos sujetando al Evangelio puro, porque no estamos viviendo el Evangelio puro.
Y la palabra nos va a enseñar hoy cómo vivir el Evangelio puro. ¿De qué se trata el Evangelio puro? En Hechos 4:7 y versículos 17 y 18 es el inicio de la persecución. Dice la Escritura que intimidaron o les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y por qué la iglesia hoy en día vive de rumores, vive de envidia, vive de resentimiento? Por una sencilla razón. ¿O por qué el mundo vive de rumores, vive de envidia, vive de resentimientos? Por una sencilla razón. Porque la gente no conoce quién es Jesús y no saben por qué es el Cristo. Nosotros un día escuchamos el mensaje del Evangelio y por la gracia recibimos y conocimos y realizamos que Jesús es el Cristo, aquel que puede parar todo rumor, aquel que puede parar todo resentimiento, aquel que puede parar toda envidia, todo celo, toda oposición, aquel que puede parar lo que quiere diluir al Evangelio, que en una palabra se resume: Satanás, el divisor, el padre de mentira. Y cuando en tu familia haya rumor, envidia, resentimiento, cuando en tu sociedad haya eso, cuando en la iglesia haya eso, necesitamos hombres y mujeres de fe que tengan la evidencia de la salvación como la tuvieron Pedro y Juan frente al concilio, que sepan por qué razón el cojo se levantó. No fue porque Pedro y Juan caminaron, no fue porque Pedro y Juan eran los super evangelistas. En otras palabras, no es por nosotros, sino fue por la gran confesión que hizo Pedro en Hechos 3:6. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En Hechos 4:9 dice la Escritura: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. La sanidad que recibe este cojo en Hechos 3 se resume en una palabra. Ese cojo recibe, ¿qué cosa? La salvación. La salvación. Ese cojo puede escapar del problema de Génesis 3 de su vida. Escapa de la separación de Dios, escapa del pecado fundamental, escapa de las maldiciones de su vida espiritual. Y por esa razón, ese cojo, al recibir la salvación, ese cojo puede recibir la sanidad a través de algo grandioso que nosotros tenemos hoy, que es la respuesta única que Pedro y Juan explican en el concilio en Hechos 4:10. Ellos explican de una manera muy sencilla, pero muy contundente espiritualmente, por qué razón ese cojo se paró, por qué razón ese cojo entró saltando al templo de la hermosa. En Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Es la respuesta única que tenemos hoy en nuestra vida, hermanos. Así que cuando estemos cojos espiritualmente, cuando estemos tuertos espiritualmente, sea por rumores, sea por celo, sea por envidia, sea por oposición a nuestro crecimiento espiritual, hay una sola respuesta en oración: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sea notorio que solamente es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y la sanidad llegará a la vida de la persona que recibe la salvación, que escapa de Génesis 3. Es el llamado para los hijos de Dios, es el llamado para la iglesia hoy en día. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esa respuesta tan valiente hace que Pedro pueda decir el método para que el hombre reciba la salvación. Hay un método, y ese método, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, que él levanta la voz y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Es el método de Dios para nuestra vida. Es el método de Dios. Hechos 4:12. Es el método de Dios, en ningún otro hay salvación. Y con esa seguridad, mire, esto es grandioso. Los sacerdotes y los fariseos están acusando a Pedro y a Juan. Le están acusando, los están amenazando, le están diciendo por envidia, por celo, por rumor,
por oposición al Evangelio, porque debido al Evangelio están diciéndole su vida. Y sabe Dios qué cosas más le habrán hecho en ese momento. Pero la Escritura dice que no les podían hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no les podían hacer nada? ¿Por qué no les podían hacer nada? Porque después más abajo dice que lo dejan en libertad. ¿Por qué no les podían hacer nada? La evidencia es Hechos 4:14. Hechos 4:14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, esto es la bendición más grande de nuestras vidas. Nosotros podemos tener miles de pensamientos, miles de preocupaciones, miles de sentimientos encontrados. De repente muchas veces nos hacen cosas o te hacen cosas y cometemos un error terrible cuando entramos en eso y queremos solucionarlo nosotros, cuando debe ser opuesto. Debemos pararnos tranquilos, porque la evidencia que tienes en tu vida, que tenemos en nuestra vida, es que es Cristo Jesús. Y en el Sanedrín no podían decirle nada a Pedro y a Juan, porque el hombre estaba parado al lado de ellos. Estaba parado la evidencia, y la evidencia es tu salvación. Tu salvación es la evidencia. La gracia que has recibido en Cristo Jesús para ser salvo, para ser un hijo de Dios, esa es tu evidencia donde quiera que vayas. Por eso la bendición no es el país donde te encuentras, la bendición es la posición en la que te encuentras. La bendición no es lo que materialmente tienes. Tu bendición más grande es ser una hija, un hijo de Dios en Cristo Jesús. Porque a donde vayas, esa bendición va a estar siempre contigo, es el reino de Dios. Y el Espíritu Santo va a obrar donde quiera que vayas. Por eso vemos cómo los campos se levantan en Perú, en Panamá, en Brasil, en Estados Unidos, en China. Los campos se levantan a través de personas que se llevan este misterio importante a donde Dios va. No es el hombre siguiendo la bendición, es la bendición preparada por Dios para el hombre, donde el Hijo de Dios llega. Esa es la diferencia. Y eso es lo que la palabra nos enseña hoy. Pueden atacar tu vida, pueden decirte lo que quieran, pero tu evidencia, el campo, nunca van a poder con eso. Por ejemplo, la iglesia hispana no respalda al pastor Juan Tapia, no respalda al pastor José Martí, no respalda al pastor Sergio Roldán. La iglesia hispana respalda al campo hispanohablante. Cuando los ancianos coreanos, ellos apoyan al ministerio, no están apoyando a los pastores, están apoyando al ministerio hispanohablante, están apoyando a la evangelización del mundo. Cuando ustedes dan su ofrenda a la iglesia, que lo dan con un corazón limpio delante de Dios, no están ofrendando para los pastores, están ofrendando para la misión mundial, para el campo, para la evidencia. Para eso estamos ofrendando. Cuando nos reunimos los domingos y escuchamos la palabra de Dios y venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, no están respaldando a la persona que está dando la palabra, están respaldando su vida, su propia vida espiritual en Cristo Jesús, su familia en Cristo Jesús, su campo en Cristo Jesús, su misión en el futuro en Cristo Jesús, su camino de fe en Cristo Jesús en el futuro. Eso es lo que tenemos que nosotros entender para poder entender lo que Dios quiere hacer y poder ser un testigo como fue Pedro y Juan en el concilio. En Hechos 4, 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, lo que tú has visto y oído, de eso tienes que hablar, del Evangelio de Cristo, de esa evidencia que Dios te da día a día, de esa evidencia que Dios te da en cada momento, lo que has visto y has oído. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Juan 14:6. Verdadero profeta. ¿Por qué Jesucristo es el verdadero profeta? Los profetas tenían una respuesta siempre para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hermanos, Jesucristo es el verdadero profeta en tu vida, porque Jesucristo tiene la respuesta diaria para tu vida en cada situación en la que tú te encuentres. Por eso es el verdadero profeta. Él es tu respuesta diaria. Él te da la respuesta diaria en cada segundo, en cada minuto, en cada hora que necesites respuesta. Busca solo a Jesús. Ora solo en el nombre de Jesucristo, porque Él es el verdadero profeta. Él tiene la respuesta. Él es el agua viva. Él es la fuente de la vida eterna.
Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es tu verdadero profeta, Jesucristo. Y ahora nosotros que estamos tan lejos de nuestros países hispanohablantes, ¿cómo podemos restaurar el verdadero poder para conquistar el mundo? Es el llamado para salvar la iglesia, hermanos. Nosotros, lejos de Latinoamérica, lejos de los campos hispanohablantes, tanto en Europa como en el mundo entero, tenemos un llamado para restaurar el poder y conquistar el mundo. Y el libro de los Hechos nos enseña la forma, cómo nosotros podemos contribuir a esa evangelización estando en la distancia, estando lejos de nuestros campos hispanohablantes, estando lejos de nuestros países. El libro de los Hechos nos enseña a nosotros a ser una iglesia que devocione y persevere unánime en la oración. Hechos 1:14. De esa forma, nosotros orando unánimes, perseverando unánimes en la oración, seremos un respaldo espiritual importante para todos nuestros misioneros y pastores que están en el campo hispanohablante. Y seremos un respaldo importante para el campo hispanohablante en Corea del Sur. Hasta el momento que nos toque salir a nuestros países o a otros países hispanohablantes o al mundo entero a predicar el Evangelio. Porque tenemos que experimentar aquí la unicidad, la unanimidad en Cristo Jesús, como lo hizo el pueblo de la iglesia de los primeros cristianos en Hechos 2, del 1 al 4. Unánimes en Cristo, dice la Escritura, todos unánimes juntos perseveraron. Y el Espíritu Santo se movió como viento y como fuego. Como viento y como fuego, imparable, implacable, íntegro. Cuando nosotros oramos aquí cada domingo por el campo hispanohablante, cuando un anciano sale al frente a orar por el campo hispanohablante, por la iglesia, hermano, es el tiempo de mayor bendición en nuestra vida de fe. Cuando escuchamos la palabra de la iglesia hispana, estamos siendo llenos del Espíritu Santo para el campo hispanohablante. Estamos siendo llenos de fe para el campo hispanohablante. Estamos siendo llenos de sabiduría para el campo hispanohablante. Tiene que ser nuestra convicción unánime. ¿Por qué? Porque hay una sola razón: que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa debe ser nuestro único objetivo como iglesia: invocar el nombre del Señor, alabar el nombre del Señor, proclamar el nombre del Señor. Ese debe ser nuestro único objetivo como iglesia, nuestra misión como iglesia. Hechos 2:42. Buscar la unanimidad es buscar la comunión unos con otros. Buscar la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Y perseverar unánimes en el templo, Hechos 2:46, como hoy. Nuestra oración hoy va a ser un gran apoyo y un gran cambio para la sociedad hispanohablante, si entendemos el verdadero poder del Evangelio, si entendemos el llamado que tiene Dios en nuestra vida como hijos de Dios. Así que oramos en el nombre de Jesucristo para restaurar el poder del Evangelio. Y restaurar el poder del Evangelio es restaurar solo el nombre de Jesucristo, Hechos 4:12. Es restaurar solo la oración, Hechos del 4, 23 al 24. Mientras Pedro y Juan estaban en el concilio, la iglesia primitiva solamente oraba por ellos. Y así, de esa forma, nosotros tenemos que orar por nuestros pastores y misioneros que están en el campo hispanohablante. No tenemos nada más que hacer que orar por ellos. ¿Por qué? Porque es para cumplir la voluntad de Dios, no mi voluntad, no tu voluntad, no la voluntad de la iglesia hispana. El llamado es para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es la evangelización, Hechos 4:29. No hay otra cosa fuera de eso. La voluntad de Dios es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, Mateo 24:14. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con nuestro poder? ¿Con palabras bonitas? No, dice la Escritura que Pedro y Juan eran hombres corrientes, eran hombres muy corrientes. Dice la Escritura que ellos no eran hombres de letras. Pablo lo fue en su momento, y seguramente nos encontremos con personas de letras y de no letras, pero eso no importa, eso no es lo importante. Lo importante es que la obra sea por medio de la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que está hoy a través de nuestras vidas. Hechos 4:31 dice:
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios que contiene el Evangelio. ¿Y el Evangelio en qué se resume? En Jesús el Cristo, el Hijo de Dios viviente, quien soluciona los problemas del hombre espirituales en todos los sentidos. Así que ese llamado de hoy, que podamos nosotros establecerlo en nuestra vida, ser una iglesia que restaure el verdadero poder para conquistar el mundo, la unanimidad que habla de Hechos 2, en oración, en la palabra, perseverar unánimes cada día en el templo. Hoy nosotros podemos cambiar nuestra línea familiar aún más, nuestro país, nuestros países, nuestros continentes, y podemos ser un gran aporte para la evangelización del mundo desde Corea del Sur. Hermanos, que Dios nos bendiga, que restauremos, que sepamos que el contenido del llamado de Pedro es el contenido de mi vida hoy, porque la palabra se aplica a nuestra vida de la misma forma. Que podamos nosotros tener la victoria como Pedro y Juan con evidencias bíblicas. Primero la salvación en Cristo Jesús, y después que Dios bendiga sus caminos de fe, su camino de misión, sus encuentros de bendición y los grandes ministerios que el Señor levantará a través de muchas personas que están aquí en este momento y que han pasado por esta iglesia, y los que pasarán por esta iglesia en el futuro, en el nombre de Jesucristo. Porque Dios tiene una misión, que es la evangelización del mundo entero, y el campo hispanohablante no escapa de esa misión. Así que el Señor nos bendiga y restauremos el verdadero poder en Cristo Jesús desde Corea del Sur a través de Hechos capítulo 2. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias.